Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez. Estás escuchando El Rompeolas. Al otro lado tengo a José Padrino. José Padrino es comisario de la exposición El Correillo La Palma. Una exposición súper interesante que ya lleva un tiempo en el MUNA, el Museo en Santa Cruz. Y bueno, yo creo que ya está a punto de finalizar. Me imagino que habrá ido muchísima gente a verla. Yo la vi. Y bueno, para recordar, conocer y sobre todo para la gente que aprenda y reinterprete lo que pudo ser, ¿no? Nuestra historia reciente, ¿no? El Correillo La Palma, casi nada. Buenos días, José. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Dispuesta a conversar, que eso ya es auténticamente revolucionario en el mundo de hoy. Sí. Y además te comento que ahora mismo estoy caminando por los montes de Anaga. Ah, sí. Y viendo el Teide. Qué bueno. O sea, el paseíto de fin de semana no se perdona. Qué bueno. Oye, una experiencia increíble, ¿no? Mira, voy a aprovechar para decirte que, mira tú lo importante que es la radio, que yo esta mañana, pensándolo esta mañana, en una típica frase de Iñaki Gabilondo, ¿no? Que siempre dice que la radio nos acompaña, ¿no? Y efectivamente, sí. Estamos en la cocina haciendo de comer, pues ahí está. Estamos, no sé, vamos por la carretera, está ahí. Estamos caminando por Anaga, como en tu caso, pues nos está acompañando, ¿no? Es decir, que es algo, claro, que es algo que nos puede acompañar sin que tú dejes de hacer lo que estás haciendo, porque tú igual estás escuchando la radio y sigues caminando. Sí. Aunque ahora mismo, si te soy franco, acabo de pararme porque por si acaso perdemos cobertura. Claro, pero bien. Ya, perfecto. Pero bien. Muy bien. Aquí estamos. Mira, José, ¿qué tal la experiencia de esta exposición tan interesante? Pues bien, o sea, yo creo que estamos en una fase divulgativa. O sea, el barco en sí, como sabes, vino a Canarias con una flota de 6 correillos en un contexto que fue muy revolucionario por aquel entonces. Y eso es lo que hemos querido transmitir, es decir, el progreso que vino de la mano de la industrialización. No es una exaltación de la industrialización habida cuenta de la crisis climática que estamos viviendo hoy, sino lo que supuso en aquel momento para la sociedad mundial y particularmente para la Canarias, por el condicionamiento insular. Vaya eso por delante. Entonces la llegada de estos barcos fue fundamental para las conexiones interinsulares y habida cuenta, o sea, de esa fase, por decirlo de alguna manera, operativa del propio barco. Después, cuando en el 76 deja ya de funcionar, pues entra en otra etapa, que es como, digamos, o lo desguazamos y pasa la historia como o en fotografías o en documentos, o lo recuperamos, y ahí está la función de la Fundación Canaria Correillo La Palma, que ha concurrido con nosotros, los museos de Tenerife, y en este caso particular en el MUNA, para llevar a cabo esta exposición de la mano también de Puertos del Estado. Entonces, como contestando a tu pregunta, 2 libros casi de visitas, llenos de anécdotas, de personas que no conocían el barco, de personas que conocieron el barco, son testimonio y hablan muy bien del éxito y el calado que ha tenido esta exposición. Para las generaciones pasadas que lo conocieron y que lo vivieron, pues ha sido como un reencuentro. Para quienes no lo conocían, pues un descubrimiento. Claro. Ahí entra la labor también del propio museo. Sí. ¿Hasta cuándo va a estar la exposición, José? Va a estar hasta el 6 de octubre, pero se ha concebido como una exposición itinerante, o sea, que irá por el resto de Canarias. Vale. Esa es la idea. O sea, tenemos ya 2 cabildos que están interesados en ella, y a partir, no te digo que sea el 7 de octubre, porque ahora entramos en fase de desmontaje, embalaje, habida cuenta de la cantidad de material que bueno, que tú pudiste comprobar, que hay objetos industriales, obras de arte, documentos, cartelería, postales. Vamos a ver. ¿Qué nos podemos, alguien que quiera
quiero que la gente que pueda ir todavía y la gente que donde vas a ir o van a llevar la exposición tenga la oportunidad. ¿Qué podemos encontrar en esa exposición, por tener una idea? Así. Pues vamos a ver, a grandes rasgos, se ha concebido como una experiencia sensitiva. O sea, no solo audiovisual o visual con documentos, sino también, no sé si te diste cuenta cuando estuviste en ella, de que había una experiencia sonora, porque quisimos recrear un puerto de principios del siglo XX, una experiencia olfativa, es decir, se generaron una serie de aromas y se combinaron, que evocan en cierto modo a la industria, al carbón, al aceite, un aroma muy sutil que podría ser de un puerto industrializado de aquel momento. Se sintetizaron olores, es decir, una empresa británica que ha estado trabajando en este tipo de experiencias, pues nos asesoró y hizo este aroma singular. Y aparte después tenemos 5 unidades de contenido, que habla, por ejemplo, del humo del progreso, que es toda la llegada de este proceso, como digamos, o cambio radical que supuso el ver un barco expeliendo una voluta de hollín en el horizonte, que hoy a lo mejor nos tiramos de los pelos, pero en aquella época imagínate lo que suponía para una persona. Y sobre todo en cuestión de la cuestión de la celeridad, o sea, estaba muy condicionada la navegación interinsular, pues por medio de por barcos veleros, y en este caso la mecanización estableció ya de por sí, como digamos, unos horarios fijos, no solo para el transporte de personas y mercancías, sino también la correspondencia, que era fundamental en aquella época, y era una demanda que se venía solicitando desde el siglo XVIII con Viera y Clavijo y que eran, vamos, personas que en ese momento eran de renombre o José Manuel de la Guerra y Peña, que bueno, ellos veían la situación de aislamiento en el que se encontraba, sobre todo para la documentación oficial. Y 1912, por decirlo, fue el momento de inflexión o punto de inflexión en ese momento. O sea, los correos se convirtieron en guagua, básicamente. Claro. Canarias, en este sentido, optó por la opción marítima, habida cuenta de las precarias condiciones en las que se encontraban las comunicaciones internas. ¿Sabes? Entonces, y después también, pues por no extenderme, pues el objeto industrial, o sea, se habla de la tecnología del barco en sí, lo que supuso en ese momento. O sea, era su diseño era, vamos a ver, equivalente al del Titanic, era coetáneo. Ya dejaron atrás pues las formas de lo que eran los barcos que eran de propulsión mixta, vela y vapor, y que en sí, en su morfología, eran muy similares a los clíperes. Esto fue una tecnología muy revolucionaria. Y eran barcos que venían con dinamos también y tenían luz. Imagínate ver un barco de estos por la noche, iluminado, cuando la mayor parte, el 90% de la población no tenía luz en su casa, eléctrica en este caso, madre. porque sí la podían tener. Sí. Asombra entonces, todavía cuando uno mira y lo ve, ¿no? Sí. O sea, a mí siempre me ha llamado eso la atención, ¿no? De ver las luces en el mar, ¿no? Sí. Debe ser muy atractivo. Claro. Y como te comentaba, a un empresario, para que te hagas una idea y la audiencia, un exportador de frutos, en este caso de plátanos, tomates o papas, a mediados del siglo XX le salía más barato traerlo por mar a través de los pescantes. Que hacia Santa Cruz, en este caso, imagínate, sacarlo del puerto de la Cruz, traerlo a Santa Cruz y después de ahí llevártelo para la península, o irse directamente del puerto de la Cruz para la península, que llevarlo en carretera, a lo mejor sí tenía que volver a Santa Cruz, por el gasto tan grande que le suponía y las condiciones que estaban las carreteras. Fíjate. Entonces, el barco en sí generó como digamos, un nuevo trazado de no solo comunicación en todas las islas, sino una forma de ver la geografía insular. Claro. La carretera era en el agua de alguna manera, ¿no?
Sí, yo lo denomino puentes de agua y sal. Exacto, sí. Porque sí, realmente sí. es una metáfora de lo que se convirtió los caminos o estas singladuras, por decirlo de alguna manera, Increíble. que nos unieron más que nunca en ese sentido, ¿sabes? Yo me quedo alucinado con lo que estás diciendo. Digo, me quedo alucinado porque entre lo que dijiste es una realidad. Sí, total. Digo que entre lo que dijiste antes... Sí, no, perdón. Digo que entre lo que dijiste antes de que le estabas comentando lo de los olores y tal, ¿no? Sí. Y eso también, claro, realimentado con películas que hemos visto y tal, sí, ¿no? Sí, y los olores y el olor al puerto y toda esa historia que estás diciendo, ¿no? Y más lo que estás diciendo ahora, ¿no? De ese transporte que era por el mar, ¿eh? Que mucha gente ni sabrá eso, ¿no? ¿Sabes? De que era por el mar, era más cercano por el mar que no por tierra, ¿no? Sí. Ah. Con todo lo que comportaba un viaje, porque uno ahora puede ver desde un punto de vista como más romántico y tal, pero el viaje en sí, según las condiciones del mar, podía ser una experiencia inolvidable o agradable, o convertirse en algo tortuoso en cierto modo, pero no cabe duda de que una persona, por ejemplo, de una isla como el Hierro o La Gomera, o que querían ir a un médico, desgraciadamente, a Tenerife, a un especialista, pues tenía que coger el barco y lograba pues, en ese momento pues a lo mejor salvar la vida, o de Lanzarote, Fuerteventura hacia Gran Canaria, ¿sabes? Entonces claro. Eso supuso pues para muchas personas encontrarse en un momento existencial. Es que era llegar a lo máximo, óptimo. Era llegar a lo máximo en aquel momento, ¿no? Y una cosa también que estás comentando, lo del humo, fíjate tú, que antes también lo decías, ¿no? Lo del humo del progreso, de que lo que significaba en aquel momento y lo que puede significar el humo ahora, ¿no? Sin lugar a dudas. Es tremendo, además, ¿no? Era una... Vamos, junto al humo, como se comenta en la introducción, había una estética relacionada a todo lo que era lo industrial. Y sobre todo, el humo estaba presente en la cartelería, porque vamos a ver, era una sociedad que fumaba cascoporro, ¿sabes? Que aquí había casi 10 en Santa Cruz, 10 fábricas de tabaco, la gente fumaba mucho. Y el fumar era un elemento de distinción también entre las casas, entre las clases sociales más acomodadas. Y eso tuvo su reflejo en la cartelería y en los bienes de consumo. O sea, el chocolate, el tabaco, de por sí eran bienes exóticos que venían de las colonias. Y en ese sentido, vamos a ver, para llegar a esos recursos se necesitaban máquinas que impulsasen a los medios de comunicación, como era el ferrocarril, claro. y la máquina de vapor implementada en el barco. Y eso entronca con los procesos de colonización, ¿sabes? Y ahí estamos. Y nosotros estuvimos, como digamos... o participamos al encontrarnos en esta situación privilegiada que es la costa africana. Y muchas empresas de capital extranjero, fundamentalmente británico, pusieron los ojos en Canarias y sobre todo a la hora de generar industria vinculada a la estiba del carbón, a la explotación de plataneras y papas y plátanos, y sobre todo a las líneas. Vamos a ver, la compañía de vapores Correos Interinsulares, que tenía su sede en Las Palmas, y también tenía una subsede aquí en Santa Cruz de Tenerife, en la calle San José, pues era de capital británico. O sea, era una tributaria, por decirlo de alguna manera, de la empresa Elder Benster, que vamos a ver... ellos estaban asentados en todo el occidente, la zona occidental africana. O sea, ahí hay unos procesos detrás de control geoestratégico importantes. Claro. Y entonces a nosotros nos vino de perilla que llegaran ellos porque llevamos tiempo pidiendo barcos, o sea, para el correo. Y sí hubo intentos anteriormente, pero nunca cuajaba. ¿Sabes? Ver la prensa, o sea, del 19, que es una constante demanda, por lo menos de que se establezca un barco, se ponga una línea, es la verdad que asombroso.
una línea entre, por ejemplo, el puerto de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Ya, y no claro, se conseguía, o era muy efímera. Claro. Después, en 1888, hubo un concurso a nivel nacional y ganó esta empresa, la Elder, pero con pocos barcos. O sea, y entonces en 1912 renovó esa concesión y fue cuando trajo ya los 6 correos, o correíos en este caso. Los 3 grandes, La Palma, el Vierclavijo y el León y Castillo, y los 3 pequeños, o playeros o caleteros, que los llamamos porque eran los que más se acercaban a la costa, que eran en el Fuerteventura, Lanzarote y el Gomera Hierro. ¿Cómo que se acercaban, los que más se acercaban a la costa? Porque eran los que... Sí, porque vamos a ver, no solo a los muelles, como bien te comenté, la opción marítima dio lugar a que surgieran no solo los puertos principales, que hubo un desarrollismo exorbitante, o sea, por decirlo de alguna manera, en las capitales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, sino que a lo largo de toda el perímetro insular se fueron estableciendo embarcaderos, los pescantes y toda esa historia, ¿no? Sí. Sí, señor. Sí. O sea, había líneas principales que iban a las capitales de todas las islas y lo que se denominaban líneas comerciales, que para ponerte un ejemplo, aquí de Santa Cruz salía hacia el norte, pasaba por Puerto La Cruz, Playa San Marcos, Carachico y tiraba para La Palma. O sea, Santa Cruz de La Palma, San Andrés de Sauce, Tazacorte, circunnavegaba y volvía otra vez tocaba a lo mejor La Gomera y volvía por el norte. Y después había la misma que iba por el sur. Cogiendo todos los puertos del sur, iba a La Gomera e iba hasta el Hierro y volvía. Mi madre. Y después había otra que salía de Santa Cruz, iba a Gran Canaria y se iba hasta Lanzarote y volvía. Mi madre. Viceversa, ¿sabes? Mi madre, mi madre. Esas eran las líneas comerciales. O sea, se lograba una conexión como nunca se había logrado. Claro. Entonces, en muchos embarcaderos de estos no se lograba acceder. No solo los pescantes, sino porque el calado de oro no te lo permitía, el calado del barco. No. Entonces, estaban las lanchas caleteras, que se llamaban, que eran las que ponían a la gente... Hacía como una especie de transbordo, ¿no? Del señor. Eso, ¿no? Aquí en el puerto de Santa Cruz también hubo mucho transbordo, sobre todo cuando que llegaban los grandes transatlánticos, los liners que los llamaban, y bueno, buena cuenta de ello, pues toda la literatura que se ha escrito de visitantes ilustres, y de ahí el nombre. Y bueno, para ponerte un ejemplo y no cansarte, los correillos, para que te tengas una idea, los playeros, que los llamaban o caleteros, por ejemplo, San Sebastián de la Gomera, sí llegaban justo a la costa. Y hay imágenes, o sea, testimonios gráficos de gente accediendo directamente por un risco hacia ahí en San Sebastián, bajando directamente hacia el barco. Porque lo permitía. Sí, porque claro, la orografía allí sí podía, ¿no? Claro. Sí, claro. Sin lugar a dudas. ¿Qué pasa? Mira, ¿por qué se llamaban correillos? Por el tema de... ¿Por qué es correo? Claro, vamos a ver. Sí, es un nombre que se ha encontrado arraigado aquí en Canarias. Lo llaman correillos negros también, por los colores del barco, del color negro que tenía el casco, que era muy habitual en los barcos de aquella época, y solo se distinguían unos de otros por aspectos fisionómicos, por el toleraje y sobre todo por los colores que llevaban en la chimenea y en los manguerotes, que son esta especie de respiraderos tan icónicos que se suele poner en la cartelería de las navieras, que eran para... Y después el nombre correído en sí era por la función, o sea, la función aparte de la carga y el pasaje, estaba la correspondencia, como te comentaba. Y ahí tuvimos el original, pero después una réplica de lo que se llama un buzón marítimo, que nos lo cedió, y después hicimos en el propio museo una reproducción. Nos lo cedió el Museo Telegráfico y Postal, que está en Madrid, aunque ahora creo que se van a Toledo, y era, independientemente de que se llevasen las sacas dentro de lo que era el propio barco, después estaba este pequeño buzón que se ponía en la escala,
que era como decir para la última carta o postal que quisieras enviar. Sí, y a mí me hizo mucha gracia un comentario de un visitante, de eso que estás viendo ahí en el libro. En el libro. Dices, los correos eran como los WhatsApp ahora. Digo, pues sí, sí. Pues sí, ¿verdad? Sí, era claro, era la rapidez máxima que podía haber, ¿no? Sí, claro. Ya. Pero vamos y pensar pensar que tampoco estamos hablando hace 300, 500, ¿sabes? No. O sea, es tremendo, ¿no? Que... Y yo pensando lo del correo, fíjate, porque claro, en su momento, por ejemplo, en las guaguas había como una especie de correo también que llevaban llevaban el correo y cosas, ¿no? Había estafetas. Es decir, hay incluso un plano del Museo de Historia y Antropología de Tenerife, que forma parte del organismo autónomo del Museo y Centro, que de 1910, donde aparece la línea que venía de la península, esa línea tan demandada, pero que era, vamos a ver, provisional. Si te venía un barco que iba para América y dejaba una saca aquí, pues hacía la distribución pues a través de lo que te comento, de barcos de vapor, si había en ese momento, y si no, barcos de vela. Ponte tú a esperar. O sea, y después, una vez que llegaba al puerto principal, pues como dices tú, a través de, vamos a ver, de las estafetas, había estafetas en los pueblos, y la verdad es que ya se hacía a pie, y a mí me dio mucha gracia ese plano, porque venía a pie, a caballo, en burro o caminando, o sea, caminando no, o en vehículo. Sí. Ponte a esperar. Es decir, aquí se demandó mucho esa línea, por ejemplo, que nos conectase de una manera estable con la península, y eso se logró en 1892 con el Hespérides, el famoso barco que la sociedad de industria y construcción, de Barcelona, creo que fue, si mal no lo recuerdo, fue el que lo mandó a construir. Ese fue el primer barco que quedó, como digamos, o que nos traía, en cierto modo, el correo de la península. La conexión con la península. Los barcos, pues sí. 1892, dice, ¿no? 1892. El barco fue construido en 1891 y estamos hablando de 1892. De ahí para atrás, es decir, se tenía que esperar o depender de que un barco fuese a América. Ni madre. Imagínate una carta, ¿no? Imagínate una carta, sí, claro. O sea, es increíble, ¿no? O sea, para llegar, ¿no? ¿Cuánto tenía que pasar, no? Y sobre todo el hecho de que te hace ver la vida de otro modo y ver los tiempos de otro modo. Esperar por esa carta. Hoy tenemos la comunicación instantánea, pero tener un documento. Sí. A ver, te pongo un ejemplo. Juan Bete, el cura Alfonso nos habla en su famoso libro de tradiciones de nacimiento, matrimonio y muerte, que por ejemplo en el pueblo aquí en el Sausal, a mediados del siglo XIX, la estaba y tocaban las campanas de la iglesia cuando alguien se iba a América, y hasta que no recibían la primera carta no se quitaban el luto. Ay, ¿sí? Se ponían el luto. Imagínate lo que suponía para una persona. O sea, son tradiciones como muy así que uno las ve ahora y dice, Dios mío, pero claro, ponte a navegar. O sea, es un mundo totalmente extraordinario. Pero perdona, se ponían de luto. ¿Y no se lo quitaban hasta que llegara la primera carta? No se lo quitaban hasta que recibieran la carta de su familiar. Vale. Y después hay documentación tan fascinante como gente que testaba, o sea, hacía un testamento previo y que se anulaba conforme se recibía esa carta cuando iban a América. José. Porque no sabía si iban a llegar. Imagínate tú, o sea, no había parte meteorológico, tú salías de una temporada y a lo mejor te cogía un huracán y te quedabas en el sitio. Claro. ¿Sabes? Uno se ríe, pero vamos, así era la vida. Total. O sea, mira lo que es la espera. Ahora te voy a contar yo uno, mira la espera, lo que es la espera. El otro día, escuchando a Juan José Millán, el escritor, decía, mira tú lo que estaba hablando de la espera, ¿no? De lo que era la carta esa que tardaba tanto, o el WhatsApp que dices tú de ahora, ¿no? Y entonces decía Juan José Millán, dice, mira, el otro día había pedido por Amazon, no sé qué cosa fue, ¿no? ¿Sabes? Para comprar algo por Amazon, ¿no? Y entonces, un libro, me parece que era un libro, algo así, ¿no? Y entonces
entonces rezaba, ¿sabes? Para que por favor el libro no se lo trajeran ya, o sea, esa tarde. Pero por favor, dice, pero por favor, no me lo traigan ya, o sea, déjenme disfrutar la espera, ¿no? Como cuando uno dice, ¿sabes? Sí. O sea, que eso ya no lo tenemos, ya no sabemos disfrutar de ese momento. ¿Cuándo vendrá, tal? ¿Sabes? Total. Y ¿no? te lo digo, todo, vamos a ver, la sociedad ha cambiado mucho y para ciertas cosas para bien, para otros para menos bien, claro. Pero lo de las ferias, y te lo dice una persona que, vamos, no se prodiga mucho en ser paciente, sobre todo cuando te encuentras cola en la carretera. Claro, así estamos todos. Mira, así estamos todos. Fíjate que al principio del programa de hoy, hablaba con Fray Ángel, un cocinero de YouTube que está en YouTube, que se caracteriza precisamente por hacer que la velocidad cero. Tenemos que reeducarnos otra vez, ¿no? Aprender a desaprender, ¿no? Entonces se acabó la velocidad. Hay momentos que hay que hacerlo tranquilo. Y si yo disfruto cuando corto la cebolla, ¿sabes? O sea, aquí hay que retroceder en ese aspecto. Mira, una cosa, ¿cómo sería, por ejemplo, por dentro el barco? ¿Cómo sería, por tener una idea, el barco? Para que se hagan una idea, bueno, quien pueda ir a la exposición podrá ver ahora mismo, si te fijaste, los paneles están inspirados en lo que son las cuadernas y mamparos del barco, tal como está hoy. Sí. Hemos dado ese carácter industrial, incluso hay tramos de piso que son de madera, que evocan en cierto modo al propio barco. El barco ahora mismo, como digamos, es un pontón que no tiene motor, poco a poco se está reconstruyendo, por decirlo de alguna manera, pero bien es cierto que en la propia exposición queremos o hemos querido mostrar esa dicotomía que había entre lo que era la tecnología, o sea, era lo más puntero en su momento, habida cuenta y pusimos esa comparativa con el propio Titanic, y después los interiores eran muy conservadores. Estamos hablando de estilos que era el Chipendale, el Sheraton o incluso hispano-musulmán. Vamos a ver, tendríamos que esperar a los años 30 con el New Amsterdam, cuando hay ya, como digamos, una conciliación entre el diseño en el interior del propio barco y el diseño o la arquitectura naval en ese momento y el propio diseño o proyecto de ingeniería del barco. En este sentido, nosotros pusimos una pieza de referencia, que es el pasamanos de la escalera de primera clase, que es de madera de caoba, para que se hagan una idea, y después también hay mobiliario que se reprodujo en su día por parte de la fundación, que son sillas de estilo Chipendale, mobiliario sobre todo de influencia británica, porque estamos hablando de un barco que se construyó en Middlesbrough, en el Reino Unido, en la zona, en el noreste de Inglaterra. Y después, si te fijas en la silla, es que es tan curiosa ese vínculo tan grande que hemos tenido con el Reino Unido y que a veces parece que nos olvidamos, que ese tipo de silla arraigó aquí en Canarias y son la clásica silla vitoriera de toda la vida. Sí, tiene influencia, o sea, vamos a ver, bebió, se nutrió de este modelo que es del siglo XVIII. Y aquí arraigó y se popularizó, por decirlo de alguna manera, con las maderas nobles canarias. O sea que entonces la silla vitoriera proviene de ahí. Proviene de ahí. O sea, es como una reinterpretación popular de este diseño que es, como digamos, más culto en cierto modo, y que era para las grandes viviendas de la burguesía y la nobleza británica. Claro. Y ahí quedó el ejemplo, ese es otro testimonio. Es que te digo, nada en la propia exposición está puesto al azar, o sea, todo tiene... No sé si te has fijado en el cartel. El cartel, que es un montón de violáceos, y pues hicimos 3 modelos y evocan, cierto modo, a la iridiscencia o el tornasolado que hace el aceite sobre el propio... sobre el agua que a veces vemos alrededor de los barcos o veíamos cuando íbamos al muelle. Afortunadamente ahora estarán más limpios, pero en esa época, pues te digo, había mucho aceite, mucha industria y mucho carbón.
Sí, total, total. Sí, ahora que lo estás comentando, sí, me recuerda todo eso. O sea, recordarnos que con Inglaterra no solamente venía las papas Quinewar y todo eso, sino que también, Sí. mira tú lo de la silla. Sí, sí. Mira, pues vamos a hacer un llamamiento entonces para que la gente que todavía tiene hasta unos Sí. días para poderla ver, esa exposición tan interesante del Correio La Palma en el Sí. MUNA, ¿no? En Santa Cruz. En el MUNA, en Santa Cruz, en el Hospital Viejo. Ajá. Sí, exacto. Y hasta el 6 de octubre estaremos. Y después te comento, la próxima semana, días 1, 2 y 3, tenemos un ciclo de conferencias para quien Ajá. quiera, ya como es la semana previa al cierre o la clausura, Sí. tenemos 3 conferencias que versan sobre, bueno, una la da Juan Pedro Chacón, que es el presidente de la Fundación Canaria Correio La Palma, que es Canarias ante el reto de la llegada. Perdona, pero me traes una chuleta para... Sí, 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 no, no, me interesa eso. La memoria Canarias son hasta tres charlas, ¿no? Sí, ante Una... el reto, sí, de Canarias ante el reto de la llegada de la navegación a vapor. El miércoles 2, el proyecto de restauración del Correio La Palma. Y el jueves, el Centro de Interpretación Muelle Norte, Correio La Palma, una propuesta de contenidos que esa la imparto yo. Ah, Es vale, un proyecto vale. que versa sobre pues todos los usos del Muelle Norte, del Correio La Palma, y que en ¿Y cómo está? ¿Y cómo está? se quiere Porque digo, ¿y cómo Sí. está? Porque yo llevo tantos años siempre leyendo temas del rescate del barco, de esto, lo otro. Sí, He el trabajado con el barco. barco- ¿Y cómo está el tema del barco en sí? El barco, bueno, aquí quien más te lo tendría que decirse es Juan Pedro, que es el presidente de la Fundación, pero lleva como un 60% de construido, por decirlo de Un alguna manera, o 60%. recuperado. Ah, Es un 60% porque date cuenta que bueno, ahora están trabajando en el puente, lo han consolidado, falta creo que cubrirlo con madera y después falta ya todo el interior. Casi toda la obra mecánica, de forma o lo que es el casco y la superestructura o que lleva encima está ya rehabilitada y ahora lo que faltaría sería darle contenido, vamos, al interior, compartimentarlo y sobre todo dotarlo de un motor porque se quieren que el barco navegue de nuevo y hay proyectos que se han solicitado y esta persona que te habla los ha visto de dotarlo de un motor eléctrico. O sea, consumo cero. Imagínate qué paradoja. Hemos recuperado un vapor, pero está funcionando con motor eléctrico. ¿Sabes? Volverlo a ver surcar otra vez el mar, ¿no? Sí. Sí. Y la idea es vincularlo a este proyecto que hay, que están dando. O sea, hay propuestas, hay interés, y voluntades, pero queremos ya, como digamos, dentro de este nuevo episodio que tiene la historia del Correio, que es la divulgativa, ver si por fin encuentra su lugar en el Muelle Norte. Claro. El Muelle Norte y total. José Padrino, gracias por este, que ahora te viene bien ya que estabas caminando desde este descansito, que para hablar del Correio siempre está genial. Así que te doy las gracias y a ver si nos vamos y nos conocemos en una de esas charlas, a ver si me encantaría. Semana. ¿Vale? Y te invito. Y por cierto, disculpa, los días 4, 5 y 6 tenemos también visitas gratuitas y guiadas en el marco de Plenilunio, del Festival Plenilunio, a la exposición y al barco. O sea que quieran puede acceder a través de la página web de museos, que es www.museosdetenerife.org, de organismo. Museosdetenerife.org. Vale. Y ahí pueden hacer la inscripción. Oye, pues muy bien, genial. Vale. Museosdetenerife.org. Pues nada, muchísimas gracias, José. Un abrazo, chao, muchísimas gracias. Venga, nos vemos. Adiós, chao. Bueno, pues nada, nos vamos con otra perrita musical de